Cuando hablamos de analogía e interpretación, debemos tener en cuenta que la analogía, ¿verdad? Desde el punto de una perspectiva de las ciencias del derecho, se postula como una forma de interpretación, la analogía, ¿verdad? Desentrañar el alcance de una norma a través de la analogía. Sin embargo, la ley penal prohíbe la interpretación extensiva, porque si interpretamos una norma penal a través de la analogía, eso es una interpretación extensiva y eso está prohibido en materia penal, salvo caso que beneficie más al procesado o condenado, ¿sí? En realidad la analogía es utilizada más en otras materias, en materia civil, en materia laboral se utiliza la analogía porque por más que se dé un vacío en la norma, el juez no puede dejar de juzgar, regula el Código Civil, entonces por eso es que se recurre a la analogía. Ahora, ¿cuál es la delimitación entre la analogía y la interpretación? Entonces, por analogía, lo que se busca es llenar un vacío en la norma, una no regulación, ¿verdad? Entonces, a través de la analogía traemos un caso similar por compartir algunas características. No es necesario que sea 100% igual, ¿verdad? Pero traemos una forma de solución y tratamos de suplir ese vacío legal. Es una herramienta que sirve para suplir vacíos legales, la analogía. Mientras que la interpretación es desentrañar el alcance de la norma. No existe un vacío en la norma, sino lo que se hace con la interpretación es se busca desentrañar qué quiso regular o qué quiso establecer el legislador con esa norma. Ahora, ¿cuáles son algunos métodos de interpretación? Esto dependiendo del autor a quien ustedes lean, puede ser que establezcan muchos otros métodos de interpretación. Sin embargo, nosotros vamos a atenernos a los métodos de interpretación que establece el doctor Casañas Levy en su obra Manual de Derecho Penal. Por ahí si tienen pueden recurrir a esa fuente, ¿verdad? Y vamos a hablar del método gramatical, método sistemático, método auténtico, método teleológico y método histórico. Como método de interpretación gramatical, lo que se utiliza para poder desentrañar el alcance de una norma es el texto gramatical, ¿verdad? El significado de cada palabra, y al obtener el significado de cada palabra, entonces se establece cuál es el alcance de esa norma. Cuando hablamos del método sistemático, es una forma de interpretación que recurre a toda la estructura o a la forma en la cual está organizado sistemáticamente la legislación, ¿verdad? Si nosotros recurrimos al artículo 105 únicamente del Código Penal, ahí está establecido el que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. Si yo les pregunto, cuando hablamos de matar a otro y hacemos alusión de un animal, ¿se puede cometer homicidio doloso de un animal? ¿Verdad? Es una pregunta un poco interesante. Sin embargo, si nosotros vamos al capítulo donde está regulado ese artículo, nos daremos cuenta que dice hechos punibles contra la vida. Muy bien. Ahora, si vamos al título de ese capítulo, dice hechos punibles contra las personas. Entonces, tenemos que ese artículo en realidad castiga cuando se atenta contra la vida de otra persona. Pero esa interpretación es una interpretación sistemática. Se analiza el sistema en el cual está redactada la norma para poder desentrañar su verdadero alcance. El método auténtico. El método auténtico es la interpretación que da el mismo órgano que dicta la norma. Si bien no es común que el Parlamento dicte una norma y luego dicte otra norma donde aclare los alcances de la norma dictada con anterioridad, en vista de que si la norma es indeterminada, imprecisa, lo que se hace es se redacta una nueva norma que modifica la anterior, no es que aclara, pero es una forma también, ¿verdad? Un mecanismo que tiene el órgano auténtico que dicta la norma de poder justamente establecer el alcance de la norma que dictaron anteriormente. Ahora, cuando hablamos del método teleológico, lo que se estudia es para, desentrañar el alcance de la norma, lo que se estudia es la finalidad de la misma.
qué se anhela al momento de redactar la norma. Entonces, de acuerdo al objetivo final de esa norma, se establece el alcance de la misma, ¿sí? Se recurre a la finalidad cuando hablamos del método teleológico. Ahora, cuando hablamos del método histórico, para poder comprender el alcance de la norma, lo que se hace es, se analiza el contexto histórico justamente del momento en el cual se estudió, se analizó y se promulgó una ley. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto histórico, también eso permite, una herramienta que permite desentrañar cuáles eran los efectos o con qué finalidad se dictó la norma. Entonces ahí sabemos la aplicación de la misma para qué casos está establecido.